Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Tras su publicación en el registro oficial, quedaron en vigencia varios aspectos de la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, mientras que para otros es necesario que se emitan regulaciones. Uno de los errores registrados tras su apresurada aprobación se puede evidenciar en la eliminación del inciso 1 del artículo 10 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, cuando lo correspondiente era sustituir el inciso 2. Así se eliminó lo correspondiente a deducción de gastos a través de comprobantes. La Asamblea buscará enmendar el error. El legislador Patricio Donoso de Creo, quien es miembro del Consejo Administrativo de la Legislatura, dijo que se podría realizar una fe de errata. Entre tanto, el asambleísta de Alianza País, Juan Carlos Yar, presentó un proyecto de ley interpretativa con la que se aspira a solucionar el error técnico con el que se imprimió en el registro oficial dicha ley. Recordemos que la reforma tributaria es uno de los compromisos del gobierno en el marco del acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional. Además, para este año está previsto que se envíen otras reformas legales, entre ellas el Código Monetario. 7:37, hemos hecho una contextualización de la situación económica. La ley de simplificación para el gobierno es clave, según el gobierno, para el ajuste fiscal. Como ustedes saben, esperan recaudar aproximadamente 540 millones en el año 2020 y una cifra similar en el 2021, mientras el 62% de la población económicamente activa en la informalidad y el desempleo, y el país debe impulsar mayores oportunidades de empleo adecuado. En estas circunstancias, al economista Marco Flores, nuestro invitado, le preguntamos cuál es el análisis. Buenos días, Washington, Liceña, gracias por invitarme. Bueno, mire, yo creo que el gobierno ha tomado sus opciones, ¿no? Y las opciones que ha tomado en cuanto al manejo de la economía se van a seguir reproduciendo en este año. Esto es una inversión pública literalmente paralizada, lo cual tiene un gravísimo impacto en la actividad económica. No hay forma de reactivar la actividad económica si el Estado no participa. Por ejemplo, en infraestructura, hablar de que la inversión pública era 15.000 millones y baja a 6.000, pero dentro de esos 6.000 están los organismos seccionales, o sea, los GATS. O sea, la inversión pública del Estado realmente casi ha desaparecido. Eso tiene un efecto enormemente negativo en la actividad económica. De manera que vamos a seguir manteniendo altos niveles de financiamiento, altos niveles de déficit, la paralización del crecimiento económico y, como usted acaba de decir, ¿no? 63% de la fuerza laboral ecuatoriana, 63% de 8.300.000 personas no tienen trabajo, están abiertamente desempleadas o en el desempleo disfrazado. Esa es la situación y no se ve posibilidades de mejora hacia el próximo año, porque lo que vamos a seguir es con más deuda, déficit, más impuestos. Esta nueva ley que se acaba de aprobar aproximadamente le daría 620 millones anuales al Estado, pero metiéndole la mano en el bolsillo a las familias ecuatorianas en la frágil, difícil situación que ya atraviesan, lo cual tiene además un impacto negativo en el consumo. Lo que trato de decirle con esto es que nosotros no vemos en el Foro de Economía y Finanzas Públicas la posibilidad de reactivar la economía mientras la política económica se siga manejando en la forma que se está manejando. Economista Flores, ayer el secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, aseguró en un medio de comunicación que prácticamente las personas que se quejan de la situación económica es porque quieren sufrir, que se ha hecho un manejo de la economía prácticamente perfecto, hizo su trabajo, defendió al gobierno en el plano económico, pero asegura que ya se están renegociando la deuda con China, casi al tercer año del actual régimen. ¿Cómo considera usted estas declaraciones del señor Roldán en el sentido de que el manejo de la economía nacional, pese a unas cifras que él mostró, es prácticamente perfecto? No vi el programa del señor Vera con el señor Roldán, pero sí vi algunos avances del programa en la parte en que señalaba lo que usted dice, y lo menos que puedo es sorprenderme. Primero porque las cifras son absolutamente incorrectas. Hace menos de 3 días, el Observatorio de la Política Fiscal, y concretamente su director, Jaime Carrera, presentó un artículo a través del portal Cuatro Pelagatos, donde están las cifras de la economía ecuatoriana.
cuando yo leí el artículo, es un artículo muy real, pero escalofriante. Escalofriante respecto a la situación en que se encuentra las cifras fiscales, es decir, con un déficit incesante, creciente. Por ejemplo, solamente voy a señalar dos cosas. El Observatorio de la Política Fiscal señala que el financiamiento del año pasado supera los 11.000 millones de dólares. El déficit fiscal está superando los 5 puntos del PIB, o sea, más de 5.000 millones de dólares, que son totalmente contradictorias a lo que se dijo ayer en ese programa. Quien quiera saber cuáles son las cifras de la economía ecuatoriana, cómo terminó el año fiscal, hay ahí 1.900 millones de dólares del año pasado que se pasan para este año, aumentando lo que en el Ministerio de Finanzas se llama la bola. Quien quiera saber cuál es la verdadera situación fiscal, lo único que tiene que ver y leer es el artículo del Observatorio de la Política Fiscal que está publicado, como digo, por el portal 4 Pelagatos. Yo no he encontrado, y hablando muy sinceramente como siempre, en los últimos 20 años una situación tan crítica en lo económico como esta. Pero sin embargo el régimen insiste en señalar, por ejemplo, que el Ecuador crecerá en este año 0.2% en su Producto Interno Bruto, y que creció en el año 19 0.57%. ¿Es real esa cifra? ¿Las proyecciones que tiene el régimen? ¿O nos mienten? Mire, el Ecuador requiere crecer, hay una gran cantidad de estudios sobre esto, para poder reducir desempleo, generar empleo, es decir, primero para evitar la destrucción del empleo. Los empleos se están destruyendo, ¿no? Y para poder crecer y generar algo de empleo y reducir algo de pobreza, el Ecuador requiere crecer a no menos de 5% anual. Todos los estudios señalan eso, esto no es ninguna novedad. Y el Ecuador está creciendo y va a crecer en el periodo 2019 a 2021 a un promedio inferior al 0,5%, es decir, 10 veces menos de lo que requiere crecer. Por eso es que tenemos un desempleo y subempleo creciente. Por eso es que tenemos un crecimiento importantísimo de la deuda pública. 63.000 millones de dólares es el saldo de la deuda pública. Eso es aproximadamente un 58 y pico % del PIB. Es decir, una cifra inmanejable e impagable en las actuales condiciones. Esa es la realidad, eso es lo que tenemos que revertir. Pero no hay economía en el mundo que pueda revertir esa realidad, si es que no tiene crecimiento económico. Y como parte de las políticas de crecimiento económico, de manera sustantiva, hay que impulsar la inversión del Estado. Es decir, aquí se trata casi de desaparecer del mapa la inversión del Estado. Y por ejemplo, mire usted, en el tema de los subsidios, si uno revisa un poco la historia económica del Ecuador, el mayor subsidio, yo mismo hice un cálculo cuando esto sucedió, que está publicado en su oportunidad, el mayor subsidio que se ha dado en los últimos años es el salvataje bancario. El salvataje bancario le costó al Ecuador más de 8.000 millones de dólares en el momento. Eso a valor presente es una cifra gigantesca. Más de 20.000 una cifra millones. Gigantesca. Entonces, es increíble lo que está pasando en la economía, pero es tanto más preocupante que se considere que vamos bien. Es decir, que las autoridades económicas y algunos miembros del gobierno, no todos, porque otros están muy preocupados de lo que se les ha oído en las declaraciones, consideran que las cosas van bien. Y cuando usted tiene ese tipo de planteamientos, el mensaje es que no se va a cambiar la estrategia, si es que puede llamarse estrategia, ¿no? Y claro, el impacto para las familias, la angustia para las familias, la desesperación de las familias que no encuentran trabajo, la eliminación de las posibilidades de progresar de la mayoría de ecuatorianos. Un país que tiene más del 50% de su población en condiciones de pobreza y de grave pobreza. Por ejemplo, la pobreza por necesidades básicas es espantosa y en los sectores rurales llega al 80-90%. Es decir, no podemos hablar de que la economía marche por buen camino. Luego de 3 años, los resultados de la economía no son buenos. Y esto es algo que hay que cambiar, esto es algo que el gobierno tiene que tomar especial interés y especial conciencia y cambiar la dirección de esta política económica. El Ecuador puede salir adelante, tiene posibilidades de salir adelante si es que hace bien las cosas. Mire lo que acaba de hacer Perú, que podría ser un elemento no solamente disuasivo de esta política económica ecuatoriana, sino ilustrativo.
el Perú consideró que el año 2020 su economía iba a crecer entre el 1,5% y 2%. Crecimiento real. Pero el presidente de la República del Perú y el ministro de Finanzas consideran que ese crecimiento es insuficiente y deciden postergar la eliminación del déficit. Es decir, lo que el déficit tenía que haberse eliminado en la programación original del Perú en 1 año y medio, deciden pasarlo a 3 años y medio porque dicen tenemos que reactivar la economía. Y con la reactivación de la economía vamos a ir bajando el déficit, vamos a ir pagando deuda. Lógico, esa es la política racional. Eso es lo que ha hecho Portugal, eso es lo que está intentando hacer Grecia, eso es lo que ha hecho Irlanda, eso es lo que ha hecho la China, lo que ha hecho la India, lo que ha hecho Estonia, por señalarle algunos casos, ¿no?, de los últimos tiempos. Pero aquí ocurre todo lo contrario. Entonces, el Ecuador se ha convertido a la religión esta de lo que se llama la austeridad expansiva. Y la austeridad expansiva es liquidar la posibilidad de empleo. Economista Flores, el señor Roldán, para volver un tema a esas declaraciones, señalaba como una buena noticia que el país ha conseguido alrededor de 10,000 millones de dólares de los organismos internacionales. Sin embargo, si se revisan las cifras dadas a conocer por las mismas autoridades, no coinciden, porque muchos de esos organismos no han depositado todo lo que habían acordado por la falta de ejecución de este mismo gobierno. ¿Y qué tan ciertas son esas cifras? Lo cierto es lo que usted dice. El año pasado, por ejemplo, tenían que ingresar un poco más de 5.700 millones de dólares de los organismos internacionales. Estos organismos internacionales desembolsan la plata en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional conforme los proyectos avanzan, salvo los dineros que son de libre ejecución. Libre ejecución quiere decir que se pueden gastar en lo que quiera. El año pasado, de los 5.700 que debían haber ingresado, han ingresado 1.900 millones de dólares menos. Se presume que por falta de ejecución. Es decir, ni siquiera eso se ha cumplido. Pero lo fundamental es que hemos tenido, como está diciendo el Observatorio de la Política Fiscal, y está señalando puntualmente las cifras, ¿no?, en el informe que acabo de señalar, tenemos un financiamiento del año pasado de 11,000 millones, es decir, pasamos por el mundo del sombrero para recolectar 11,000 millones de dólares en un presupuesto efectivo de 31,000, porque si bien el presupuesto es 35,000, los 4,000 son derivados de petróleo, los otros 11,000 son los reales. Entonces, imagínense lo que es conseguir 11,000 millones de un presupuesto de 31,000, más del 30%. Claro. No hay economía que pueda sostener eso, ¿no? No hay economía que pueda sostener. Ahora, ¿por qué entonces, y esto hay que decirlo, el presidente Moreno se siente tan optimista que incluso señala en una entrevista que este año él va a hacer temblar las encuestas? Porque comienza el desarrollo del país y obviamente su imagen, que por cierto está por los suelos, se recuperará. ¿Qué es lo que busca cualquier economía? ¿Y cuál es la razón de ser de la buena economía? Generar empleo, producir oportunidades para que la gente progrese, para que la gente viva mejor, que coma mejor, se eduque mejor, tenga mejor cuidado de salud. Nada de eso está ocurriendo. Pero el propio Banco Central, el propio Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la CEPAL y varias otras instituciones nacionales y extranjeras, como el propio Observatorio de la Política Fiscal, el Foro de Economía, pronostican un crecimiento inferior al 0,5%, en realidad más bien cercano al 0 el próximo año. De manera que esos supuestos de la buena economía no se pueden cumplir. Entonces, uno puede decir cualquier cosa, pero son las cifras las que hablan, son los resultados los que cuentan, y es cuestión de preguntarle a la gente nomás cómo se siente la gente. La gente se siente angustiada, ¿no? Economista Flores, hace unos días se cumplieron 20 años de la dolarización y con ocasión de este aniversario han desfilado por los medios de comunicación personajes como el ex presidente Yamil Maguad. Y muchos analistas han calificado al expresidente Maguad como el salvador prácticamente de la economía nacional, olvidándose en cierto sentido del feriado bancario que nos condujo a esa dolarización. ¿Cómo evalúa usted estos 20 años de dolarización? Bueno, lo primero que me llama la atención es ver la cantidad de padres y madres de la dolarización que aparecen como casi autores directos de la dolarización, tratando de obtener el rédito, ¿no? Y particularmente desde la ciudad de Guayaquil. Lo que usted dice es verdad.
el feriado bancario fue catastrófico para la confianza, en este caso de la gente, lo que ocurría en las colas de los bancos, acordémonos lo que ocurrió con los jubilados, acordémonos la desesperación de la gente. Y esta es una medida que se tomó ante la enorme volatilidad que tenía el tipo de cambio, por mala política económica, por el feriado bancario, y la economía entró literalmente en caos. Fue una medida desesperada, cuando la economía literalmente estaba reventando. Pero yo les invito a pensar también en lo siguiente. Cuando se tomó la dolarización, la tasa de conversión, recién nos hemos enterado que esa tasa de conversión que se fijó en 25,000 sucres por dólar, habían personas que proponían que no sea 25,000, sino que la devaluación, es así devaluación, no depreciación. Depreciación es lo que ocurre en el mercado, ¿no? Que pierde valor la moneda. Depreciación es devaluación es la que se hace por decreto. Proponían que sea 31,000 sucres por dólar. Recuerden ustedes lo que significó eso. Fue licuar el patrimonio familiar, sobre todo el patrimonio ahorrado en sucres. ¿Cuál fue la situación de los jubilados que recibían unas pensiones ya de suyo bajas? ¿Cuál fue la situación de los sueldos y los salarios? Literalmente se convirtieron en polvo. ¿Quién tenía ahorrado 25,000 sucres? Recibió $1. Entonces, esto fue terrible para la gente. Los primeros años de la dolarización fueron muy duros. El primer año ya en dolarización, la inflación superó el 90%. Más o menos a partir de finales del segundo año se comenzó a estabilizar la situación con la dolarización, cuando llegó al gobierno el presidente Gutiérrez, que yo le he escuchado que dice que el mayor crecimiento se ha dado en su gobierno. Fue el rebote de la dolarización, pues no hubieron medidas de política económica que hayan hecho pensar que la gran economía que se seguía era la que producía el crecimiento. No, fue el rebote de la dolarización. Fueron años críticos. Hoy el Ecuador tiene una economía, digamos, desde el punto de vista de la dolarización, estable. Y esa dolarización le ha salvado al Ecuador de muchas penurias, porque imagínense en dónde estaría en este momento el tipo de cambio. Claro. ¿Dónde? En la estratosfera. Se estarían licuando los ingresos de los ecuatorianos si es que no fuera por la dolarización. Pero el costo que ha debido pagar la sociedad ecuatoriana también ha sido bien alto. La situación de las familias ecuatorianas fue crítica, sobre todo porque, como le acabo de decir, con una tasa de conversión de 25,000 sucres por dólar, se licuaron todos los ahorros. Porque la gente que ha tenido mucho dinero siempre ahorra en dólares y no necesariamente en el Ecuador, ¿no? Entonces, aquí la gente fue la que aguantó el golpe, y los hogares más humildes, más sencillos, y la gente que vive con sueldos bajos y fijos, ¿no? El impacto fue realmente enorme. Bueno, estamos realizando una encuesta mientras conversamos con el economista Marco Flores, y le hemos preguntado a la ciudadanía si considera que el manejo de la economía del país en el 2019 fue buena o mala. Hasta el momento, 100% mala. Continuamos. Son las 7 de la mañana con 54 minutos y conversamos con el exministro de Economía, Marco Flores. Economista Flores, yo le quiero hacer una pregunta y con todo el respeto del caso. En redes sociales circula un video en el que se señala de una supuesta relación de su hijo, Pablo Flores, como gerente general de Petroecuador, con Raúl de la Torre, sobrino del contralor Pablo Celi, sentenciado en los Estados Unidos por lavado de activos junto con uno de los socios de este señor de nombre Roberto Barrera. Quiero que usted escuche esta denuncia que se ha hecho en redes sociales para que tenga, por supuesto, los elementos suficientes para responder. Marco Flores Troncoso es el papá de Pablo Flores, gerente general de Petroecuador, quien su asesor era Raúl de la Torre, sobrino de Pablo Celi de la Torre, contralor general. Pero aquí nos falta un nombre que es pieza clave, que nadie lo ha nombrado y la prensa está alcahueteándole. Qué raro. Roberto Barrera, quien cayó en Estados Unidos junto a Raúl de la Torre por lavado de activos y narcotráfico. Roberto Barrera es socio por más de 25 años de Marco Flores Troncoso en la inmobiliaria Iacos, que por cierto, Fiscalía, ¿para cuándo investiga? ¿Cuánto dinero habrá lavado en esta inmobiliaria Iacos?
si su gerente general, Roberto Barrera, está preso y sentenciado junto a Raúl de la Torre, sobrino de Pablo Celi, por lavado de activos y narcotráfico. Así vamos descubriendo a los tres Reyes Magos. Creo que hay suficientes elementos para su comentario, economista Flores. Yo creo que en el país se conoce bastante bien a esta señora. En el último año nomás, para no referirme a los anteriores, ha presentado más de 20 videos contra diferentes personas, diciendo horrores, como suele decir, escondida en México, donde no le alcanza ni el brazo de la justicia ecuatoriana, ni le alcanzan los reclamos de los agraviados. No se puede recoger lo que una persona dice alegremente bajo contrato, sin ninguna prueba, sin ninguna prueba, y lanzar al viento una calumnia tan infame como esta. Mire, yo le he traído algo a usted, yo no tengo que contestarle a esta señora, pero le he traído algo a usted por respeto en general a los amigos, a la gente y a ustedes, ¿no? Esta es una certificación de la Superintendencia de Compañías, les voy a dejar una copia. Aquí dice que esta información cubre los últimos 26 años, que es la información disponible, que la pueden ver ustedes en la página web. Yo no tengo ningún tipo de sociedad, no he sido socio del señor Barrera, como dice esta señora. Ahí están los socios en los últimos 26 años. De manera que lo que dice esta señora es falso. Pero lo sustantivo no es eso, Liceña y Washington. Lo sustantivo es que lo que hay atrás de esto es el deseo de que salga la administración de Petroecuador. En Petroecuador hay funcionarios honestos como el gerente y otros que están luchando contra la corrupción y la impunidad. Hay personas, y que vienen sobre todo desde Guayaquil, hay personas interesadas en cambiar la administración. Eso es lo que hay que averiguar, el por qué y para qué. Porque evidentemente las personas que están ahora administrando Petroecuador no son parte del establecimiento. Y como no son parte del establecimiento ni de la organización, reciben ataques de gentes interesadas y empresas interesadas en que no estorben sus intereses. Esa es la verdadera razón. Y yo les invito a que estén atentos a los cambios eventuales que en general se puedan producir. ¿Y su hijo sí es gerente de Claro, él lleva 17 meses, él tomó su propia decisión de aceptar la invitación de su amigo Carlos Pérez. Jamás él ha trabajado en el sector público. ¿Y Raúl de la Torre fue o no fue su asesor? Él viene del sector privado. El señor de la Torre, de lo que he visto, la información publicada, y que ha publicado Petroecuador, y no solamente Petroecuador, ha trabajado en varias instituciones. A Petroecuador entró la primera vez, me parece que hace 12 o 14 años, y ha circulado por varias dependencias del sector público. Pero quisiera volver un poco a la denuncia que hace la señora y señalarle lo siguiente. ¿Qué culpa pueden tener? Así yo hubiera sido socio, que no lo he sido. ¿Qué culpa puede tener una persona de lo que haga o deje de hacer otra persona 25 o 26 años más tarde? ¿Cómo puede usted responsabilizar? He visto en la Superintendencia de Bancos que el señor Barrera tiene 3 o 4 empresas. ¿Qué culpa pueden tener las otras personas? Estamos hablando de 25, 26 años más tarde, ¿no? Entonces, yo creo que esto a ustedes les debe llevar a una conclusión. ¿De qué se trata esto? ¿Qué es lo que se busca aquí? Hace además una acusación gravísima. Habla de narcotráfico, una cosa gravísima. Yo he leído las publicaciones de la página web del gobierno americano. No he visto que el señor de la Torre y el señor Barrera sean acusados de narcotráfico. Son acusados de lavado de activos, lo cual de suyo es gravísimo, ¿no? Pero denunciar está bien cuando hay los sustentos necesarios y cuando uno tiene la valentía para decir por esto y por esto otro estoy diciendo lo que estoy diciendo. Pero lanzar una especie así al viento para ver quién la recoge y para ver si es que de la calumnia algo queda, me parece sinceramente una infamia. Y peor aún darle bombo a esto. Ventajosamente, las personas, más que lo que decimos, somos lo que hacemos. Y son las actitudes de vida de la gente las que muestran sus valores, sus fortalezas y también sus miserias. De manera que es en los actos de la gente donde se descubre verdaderamente quiénes son. Muchas gracias al economista. Se nos agotó el tiempo de diálogo con el economista Marco Flores. Resultados de la encuesta que me acaba de señalar Cris Cadena. La pregunta era, ¿considera que el manejo de la economía del país en el 2019 fue buena o mala? Respuesta,
100% mala. 8, 1 minuto. Volvemos. No tuve tiempo de enseñarles todo.